Esperamos a alguien más, ¿verdad? ¿No? Ya. ¿Quiénes nos están siguiendo por streaming? Pues lo pusimos ahí, sabemos que gente de Instagram está. De la red, ¿no? De la receta. De la receta. Sí, sí. Maestro. Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, CUAED, se honra con la presencia de todos y todas ustedes. En el panel, Conceptos y Principios Ecosistémicos entre la Biología y la Educación. Este evento es parte de las actividades del proyecto de investigación e innovación tecnológica Principios Ecosistémicos para una Educación en el marco de las sociedades de la información y los conocimientos, el caso de estudio, el SOAYET. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan de manera presencial aquí, en el auditorio Dr. Pablo González Casanova de la CUAED, en Ciudad Universitaria, y a quienes lo hacen vía streaming, muchas gracias por seguirnos a distancia. En esta ocasión nos acompañan la secretaria académica de la CUAED, doctora Alma Herrera Márquez. El director del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, doctor Alejandro Casas Fernández. El investigador del Centro de Ciencias de la Complejidad del UNAM, doctor Felipe Lara Rosano. El académico de la Dirección de Desarrollo Educativo de la CUAED, maestro Horacio Durán Macedo. Como moderador nos acompaña el académico de la CUAED, licenciado Leobardo Rosas Chávez. Y como relatora, la bióloga y maestra en pedagogía, Luz Iris Eneida López Valdés, auxiliar técnico y académico de la CUAED. A continuación les compartiré una breve semblanza de quienes nos acompañan en este panel. Alma Herrera Márquez. Es licenciada en Psicología, maestra en Enseñanza Superior y doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora titular C definitivo de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y Facultad de Filosofía y Letras, ambas de la UNAM. Es parte del programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo, PRIDE, nivel D, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Ha sido responsable de proyectos de investigación aprobados por el órgano colegiado en los temas
seguimiento de egresados de la carrera de Psicología, evaluación institucional de la carrera de Psicología y análisis del mercado de trabajo del psicólogo, entre otros. Desde 1 de febrero del 2017 funge como secretaria académica de la CUAED. Alejandro Casas Fernández. Estudió la licenciatura y maestría en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en la Universidad de Reading, Inglaterra. Es investigador titular C de tiempo completo e investigador nacional nivel 3. Se ha desempeñado como coordinador de la licenciatura en Ciencias Ambientales, director del Centro de Investigaciones en Ecosistemas y actualmente es director del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad desde 2015. Ha desarrollado modelos de aprovechamiento sustentable de recursos forestales y manejo in situ de recursos genéticos con base en investigación socioecológica y procesos de participación social, particularmente en sistemas agroforestales. Ha publicado o están en prensa 130 artículos científicos arbitrados, 9 libros, 60 capítulos en libros y más de 30 productos de divulgación científica. Sus trabajos han recibido 2.800 citas. Felipe Lara Rosano. Es doctor en Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería e investigador titular C del CECADET, ambos de la UNAM, donde coordina el grupo de cibernética y sistemas complejos. Asimismo, es investigador invitado en el proyecto de complejidad social del Centro de Ciencias de la Complejidad C3 de la UNAM, donde pertenece al Consejo Asesor. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Lo han distinguido con el Premio Condumex 1992 en Inteligencia Artificial y Robótica, el doctorado honoris causa 1996 del International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics, Alemania, y Senior Member del Institute of Electrical and Electronics Engineering, 2014. Les recordamos nuestra presencia en redes sociales y los invitamos a participar con sus menciones utilizando el hashtag Ecoseduca. Pueden interactuar en Twitter con @CUAEDUNAM y @Ecoseduca, en Facebook /CUAED y /Ecosistemas Educativos. Cedo la palabra a la doctora Herrera. Gracias. Mil gracias, Denise. Buenas tardes a todas y todos. Pues estamos aquí para darles la bienvenida y yo quisiera que el maestro Horacio empezara para después ya nada más darle el cierre, ¿sí? Claro que sí, doctor Herrera. Gracias, Denise. Es en representación a la doctora María Concepción Barrón Tirado, titular de la Dirección de Desarrollo Educativo de la CUAED. También en representación del doctor Víctor Germán Sánchez Arias, que es el responsable de este proyecto PAPIT. Y también en representación de todos los investigadores académicos, estudiantes y todos aquellos que conforman nuestra red de aprendizaje y desarrollo. Voy a tratar de describir de qué va este proyecto, que tiene por nombre Principios Ecosistémicos para una educación en el marco de la sociedad de la información y los conocimientos. Caso de estudio, el sistema de universidad abierta y educación a distancia. Como saben, este proyecto tiene sus antecedentes en varios proyectos PAPIME y PAPIT. Uno de ellos, que es particularmente fundamental, es el proyecto del seminario Visiones de la Mediación Tecnológica en Educación, que a lo largo de 5 años de trabajo multidisciplinario e interinstitucional, ha logrado una serie de logros y resultados, productos bastante contundentes en esta área. Pero sobre todo creo que uno de los productos o de los alcances más importantes de este proyecto es la red que se llegó a conformar de grupos de investigadores, académicos, personas interesadas en este fenómeno. Y creo que es el logro más importante y relevante. Cabe decir también que este proyecto y en el marco de este seminario es que se dan estos grandes precursores que dieron origen a este nuevo proyecto PAPIT y que integra este seminario que hoy comienza. Uno de los grandes precursores tiene que ver con los resultados y estudios que realizamos a nivel de planeación prospectiva
en donde particularmente la doctora Alma Herrera nos hizo favor de otorgarnos un taller. Y bueno, nos dio grandes elementos para poder empezar a formalizar y a visualizar qué es lo que podíamos hacer en referencia a una idea de nueva universidad. En ese sentido, de la perspectiva también tuvieron mucho que ver, obviamente su participación también fundamental, el doctor Axel Diderichson y la doctora Guillermina Baena Paz. Otro de los proyectos precursores de de los elementos precursores para este proyecto también fueron nuestros estudios en materia de complejidad a través de un seminario que es coordinado por el doctor Felipe Lara en el C3. También se llegaron a realizar ahí pues ya planeaciones muy específicas con este enfoque de la complejidad y se empezó a trabajar esta idea de los ecosistemas. Otro de los elementos y grandes precursores que no podemos soslayar también son la metodología del Pattern Language, en donde el doctor Miguel Ángel Pérez y también el doctor Douglas Scholler nos dieron grandes elementos para poder trabajar ya sobre la solución de problemáticas con esta metodología y con este enfoque. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a formalizar, a trazar las líneas de este proyecto PAPIT. Por cierto, otro proyecto PAPIT que tuvo mucho que ver para aportar elementos es el modelo y plataforma experimental para un aprendizaje social, lógico e intuitivo. Ambos proyectos, cabe decirlo, y no está de más, que son originados en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, una vez habiendo descrito cuáles fueron nuestros precursores en la formación de este PAPIT, vale la pena decir qué es lo que nos proponemos, qué es lo que queremos con este proyecto. Particularmente es fortalecer el área del conocimiento de la educación superior universitaria con una propuesta innovadora y viable que enriquezca el sistema de universidad abierta y educación a distancia. Tiene la intención de desarrollar y abordar la educación a partir del paradigma de la ecología, a través de sus campos atingentes a la ciencia, la tecnología, el arte, y todo contextualizado en las sociedades de la información y el conocimiento. Particularmente nuestros objetivos son definir las bases para un diseño de educación superior partiendo de la identificación de principios ecosistémicos. Con ello, desarrollaremos una propuesta de aplicación al sistema de universidad abierta y educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para poder lograr estos objetivos generales, tenemos varias metas. Las metas que perseguimos en la primera etapa de nuestro proyecto son principalmente generar un estado del arte de los ecosistemas de aprendizaje en la educación superior en el contexto de las sociedades de la información y el conocimiento. Elaborar una propuesta de principios ecosistémicos para el mejoramiento de una educación superior. Organizar un seminario, el cual inicia el día de hoy, para enriquecer la base de conocimiento. Y finalmente, para esta primera fase, publicar nuestros resultados en una revista. Parecen objetivos muy ambiciosos. En realidad tenemos ya diseñado una manera en cómo los vamos a lograr. Y esta parte obviamente de una concepción epistemológica. Nosotros estamos centrando esta línea epistemológica en la ecología de los saberes, en donde pretendemos enfocarla con una perspectiva pluralista y diversa de la cultura. Nos estamos apoyando en los textos de Boaventura de Sousa Santos y también en los textos de Enrique Dussel para poder llegar a concretar este enfoque. Sabemos que es un tanto ambicioso, pero es nuestra intención poder lograrlo, ya que nos va a permitir complementar pues, estos segmentos de conocimiento. Para esto, metodológicamente nos apoyaremos, metodológicamente y también teóricamente, en la teoría general de sistemas,
para la comprensión de los diferentes fenómenos que conforman el ecosistema educativo. En la teoría de la complejidad, para planear las bases de un ecosistema educativo. En la metodología del lenguaje de patrones, para la representación de problemáticas identificadas y específicas. Tenemos la formulación de sistemas conceptuales para la representación de conocimientos formales e informales. Y también nos vamos a apoyar en la planeación prospectiva para proponer escenarios para el sistema de universidad abierta y educación a distancia en el contexto de la sociedad de la información y el conocimiento, y esto lo haremos una vez que terminemos nuestra primera fase hacia una segunda fase y así lo concretaremos. Realmente estamos ciertos, como lo dije previamente, de que pues, es un desafío bastante grande. Cuando lo platicamos al doctor Cervantes, él nos recomendó que no nos limitáramos en las posibilidades, que procuráramos salirnos de la caja, pero no obstante que no perdiéramos ese rigor científico en este propósito, lo cual, bueno, redobla obviamente el desafío, pero estamos también ciertos que el resultado va a enriquecer significativamente la propuesta de educación superior y, bueno, obviamente una mejor educación para todos y cada uno de nosotros. Así bien, bueno, yo nos deseo mucho éxito en este propósito y vamos a empezar nuestros trabajos. Gracias. Muchas gracias, maestro Durán. Yo solamente quisiera agregar a todo esto que muchas veces cuando los investigadores, los académicos generan proyectos de investigación, a veces los proyectos de investigación están muy desvinculados de la naturaleza específica de las instituciones en las que participan. Este no es el caso de este proyecto de investigación que evolucionó de PAPIME a PAPIT, de visiones ecosistemas, siempre teniendo como referente su contribución al sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Nuestro sistema articula 14 facultades, 23 carreras en modalidad abierta y 21 carreras en modalidad a distancia. Si lo vemos desde la perspectiva administrativa, uno pudiera pensar, bueno, pues van operando, van funcionando, los indicadores que van midiendo su evolución nos marcan la pauta de un conjunto de fortalezas, pero también de problemáticas. Y sin embargo, en este momento, lo que pensamos a partir de este proyecto es que se precisa repensar la naturaleza del SUAYET como sistema y en función de ello, repensar la forma o la estrategia general en que la dimensión tecnológica y la dimensión educativa se articulan en un ecosistema distinto que pueda responder de una manera más coherente y más pertinente a los desafíos que nos manda la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y más recientemente la sociedad del aprendizaje. ¿Cómo hacer estas cosas sin caer en reduccionismos de un lado o del otro? ¿Cómo plantear o cómo avanzar en la construcción de una nueva perspectiva epistémica que, considerando los avances que hoy nos obligan a construir y generar conocimiento en una lógica distinta, también puedan contribuir a consolidar nuestro sistema en el marco de la universidad? Ese es el desafío para este proyecto. Yo a veces siento que en este momento está como si quisiéramos echarnos un clavado de 100 metros a un vaso de agua, porque nuestro problema es, bueno, cómo esta visión general, cómo esta visión abstracta, sistémica y holística, la tenemos que articular de tal forma que efectivamente le dé una concreción a lo que es el SUAYET para nuestra universidad y sobre todo que marque la pauta del proyecto futuro que el SUAYET tendrá que definir. Y por eso las voces, las múltiples voces que este proyecto o este espacio en la CUAED
ha venido consolidando desde hace muchos años es muy importante. Este es un espacio de convergencia de saberes, de perspectivas, de dimensiones, de actores sociales, de visiones académicas, de perspectivas teóricas, de propuestas epistemológicas que a lo largo del tiempo han venido generando una identidad importantísima para el trabajo que nosotros tenemos que realizar aquí en la coordinación. Y por eso nos encanta y nos sentimos muy congratulados de que este seminario efectivamente a lo largo de todo su desarrollo ha venido dando distintos frutos que se traducen en publicaciones, en ponencias, en seminarios, pero sobre todo en convergencias de saberes. Y creo que esa es la filosofía que deberíamos impulsar en este siglo XXI para todos los modelos educativos. Por esta razón, el seminario que inicia hoy con la participación del doctor Alejandro Casas Fernández y del doctor Felipe Lara Rosano va a abrir nuevamente brecha en un debate que ciertamente es un debate árido en sus conceptos, pero profundamente enriquecedor en sus alcances, y en esta perspectiva, bueno, agradecemos su solidaria participación y su articulación con este proyecto. En este marco y en obvio del tiempo, pues les damos la más cordial bienvenida para que inicie el panel y que una vez que concluya el panel, nuevamente se abran las mesas de discusión, se aporten todos los elementos que quienes participan en el seminario lo puedan hacer y se construya al final del día y al final de la tarde una perspectiva que sintetice estas múltiples aportaciones. Así que muy bienvenidos a quienes nos siguen por streaming. Sé que en Iztacala y en Ushuaia, Tlaxcala nos están escuchando en este momento y seguramente con las facilidades que ofrece la tecnología también serán partícipes del enriquecimiento de las conclusiones. Así que muy bienvenidos a todos y le damos la palabra tanto al doctor Casas como al doctor Lara, que nos está acompañando aquí para iniciar el panel, y le pediríamos a la maestra Luciris y al maestro Leobardo Rosas que pasen a ocupar su lugar y nosotros dos el nuestro. Buenas tardes. Ya les han dado la bienvenida, entonces solamente voy a plantear que el motivo de este panel, el tema central de este panel, es bastante importante para nosotros. Ya ha descrito el maestro Horacio la trayectoria que hemos seguido para llegar al punto de trabajar los ecosistemas. A nosotros nos hace un tema muy importante, dado tres cosas en general. Uno, que el pensamiento ecosistémico es una manera de trabajar la estructuración de conocimiento.
Número 2, que el pensamiento ecosistémico nos es muy necesario por los grandes problemas ambientales que estamos viviendo y de los cuales no nos podemos desvincular. Entonces hace falta que nosotros trabajemos alrededor de esto. Y el tercer punto es en relación a los ecosistemas educativos. El planteamiento de que nosotros pertenecemos a instituciones educativas que se encuentran dentro de un medio ambiente, dentro de un ecosistema, y dar un planteamiento integral de trabajo pues requiere este tipo de análisis, de conceptualizaciones y de búsqueda de principios. Para no extenderme mucho, entonces vamos a empezar, vamos a darle la palabra. Bueno, además estamos el doctor Casas, que está desde el IIES de Morelia, que es Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, el doctor Felipe Lara Rosano, que es investigador dentro del C3, del Centro de Ciencias de la Complejidad, también la que va a hacer una recapitulación de los trabajos que aquí se están dando, la bióloga Luciris López y un servidor. Entonces, empezaremos con el doctor Casas, que se encuentra en Morelia y que amablemente nos hará su presentación y con él vamos a interactuar. Muchas gracias, doctor. Puede iniciar. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer la invitación que nos hacen. Confieso que mucho del contexto que ahora se platicó no lo conocía en detalle, pero me parece sumamente interesante y creo que tenemos mucho de qué intercambiar. Creo que con Leobardo platicábamos, esta es una primera aproximación, ¿no? Sé que debo ser breve y trataré de presentar de manera sucinta algunas experiencias y algunas reflexiones, tanto institucionales del instituto, digamos, del IES, como de nuestro propio grupo de investigación, tratando de ligar lo general y lo particular en distintos momentos, y pues compartir estas experiencias. Yo envié un artículo que está en la cabeza, digamos, en esa presentación, y que es de acceso libre en la Revista Mexicana de Biodiversidad, y en donde plasmamos algunas de estas experiencias sobre la ciencia para la sustentabilidad desde el punto de vista de la investigación, de procesos educativos y de procesos participativos con otros sectores de la sociedad. Pero antes de pasar a estos detalles, quisiera contar la siguiente, por favor. Pues un poco de manera breve la historia de quiénes somos el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Nosotros surgimos de la creación del Instituto de Ecología, que se formó, digamos, en 1996. Este instituto tenía 3 departamentos: Ecología Evolutiva, Ecología Funcional, y este que está en rojo es un departamento que le llamamos de Ecología de los Recursos Naturales, y que, digamos, plasmaba una idea de ecología aplicada. En ese entonces el paraguas conceptual, digamos, era el manejo de los recursos naturales, y posteriormente este paraguas conceptual se modificó, lo fuimos modificando, construyendo hacia el año 2003, a la par de crear el Centro de Investigaciones en Ecosistemas. ¿Y por qué le cambiamos el nombre? Tiene que ver con que lo que ocurre, lo que hacen los seres humanos con los recursos naturales,
no se restringe a los recursos naturales, sino que tiene que ver con todo el contexto sistémico en el que se encuentran envueltos. Es decir, lo que le pasa a un recurso que aprovechamos tiene repercusiones en un conjunto de procesos, de funciones que comprenden a todo el sistema, en este caso a los ecosistemas. Siguió desarrollándose el CIECO y hace 3 años, en el 2015, formamos el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, y en donde el paraguas conceptual ya no es solamente el ecosistema, sino esto que en la literatura ha venido desarrollándose como concepto de una manera exponencial, y que es la idea de los sistemas socioecológicos o socioecosistemas, y que tienen que ver con parte de pues el análisis que se visualiza de manera muy importante hoy a escala global. La siguiente, por favor, ¿no? En esta diapositiva trato como de reflejar rápidamente la gama de problemas de carácter ambiental que ilustran lo que se conoce como cambio global y que nos habla ya de una crisis ecológica a escala planetaria, y en donde los seres humanos han sido o hemos sido responsables importantes de todos estos procesos. Entonces, entender, analizar estos procesos, desde luego que implica la necesidad, la siguiente, de analizar de manera integrada los sistemas ecológicos y los sistemas sociales. Esta gráfica lo que nos está indicando es que los sistemas ecológicos y los sistemas sociales tienen una importante intersección cuya interacción es muy importante que entendamos. La siguiente diapositiva, por favor, tengan esta en mente y pasemos a la siguiente, que es un trabajo que, digamos, se deriva en buena medida de toda una iniciativa que surgió en los años 90 y que en el 2005 se publicó como el Millennium Ecosystem Assessment, ¿no? Este es un trabajo posterior, es en 2011, y que nos ilustra de qué magnitud ha sido el impacto humano sobre los ecosistemas terrestres. Lo que ven ustedes en esos círculos de color verde claro, el tamaño del pie en color verde oscuro es el porcentaje de los ecosistemas terrestres que han sufrido cambios importantes en el planeta. Y fíjense ustedes que los grandes cambios que están ocurriendo a escala global tienen un hito especialmente importante en la década de los 50 del siglo XX. Es decir, estamos todos conscientes de que hay grandes transformaciones a escala planetaria, pero la escala temporal en la que están ocurriendo estas grandes transformaciones, vean, entre 1950 y 2011, la magnitud de cambio comparado con los siglos previos. Es decir, estamos viviendo de manera acelerada muchos de estos procesos que se ilustraban en la diapositiva anterior. Es decir, aquí hay una voz de, digamos, una luz de alarma que se prende y que amerita una atención realmente profunda. La siguiente, pero la siguiente diapositiva. Esta serie de gráficas que presenté hace un momento, lo que nos está indicando es que esta intersección o esta interacción entre los ecosistemas y los sistemas sociales es mucho más amplia de lo que
nos habíamos imaginado hace unos 20 años o 25 años. Y esto implica pues la necesidad de replantear cómo hacer investigación, cómo hacer y desarrollar procesos educativos. La siguiente, por favor. Esta es una reflexión que nos brinda Einstein y que dice tal cual: no podemos resolver los problemas que hemos creado con el mismo pensamiento que los generamos. Tengan esto en mente. La siguiente, por favor. Esta es otra cita que me parece que es muy importante y pertinente en la discusión que estamos dando, y es de Fritjof Capra, en el sentido de que la crisis ambiental es la crisis de la concepción del ambiente que disocia a la naturaleza y a la sociedad. Es decir, creo que todos estos elementos nos plantean de manera muy clara que la atención de los problemas ambientales de carácter global que hoy se viven no pueden abordarse de manera separada. Y eso nos lleva, la siguiente diapositiva, por favor, a la necesidad de visualizar temas y enfoques de investigación que son emergentes, como estos que están ustedes viendo ahí y que pueden consultar en este artículo clásico de Gates y colaboradores en Science en 2001, ¿no? Y que nos arroja conceptos que son muy importantes y de manera articulada. La sustentabilidad, la idea de los sistemas socioecológicos, el enfoque de la complejidad, digamos, en la atención de todos los procesos que están involucrados en esto, la transescalaridad de los procesos que están ocurriendo desde lo local hasta lo global, el reconocimiento del valor de otras aproximaciones que no son solamente las de la ciencia institucional, sino también el de los conocimientos y las experiencias de distintos sectores de la sociedad que están abordando la problemática ya y que es necesario reconocerlos, etcétera. La idea del cambio global que hace un momento decíamos y que surge de un planteamiento de Peter Vitusek, un ecólogo muy importante, esta noción de investigación y acción participativa, esta idea del manejo adaptativo como una progresión de intervenciones basadas en la propia experiencia generada, y temas como la interdisciplina, la transdisciplina, que hoy son muy importantes. La siguiente, por favor, ¿no? Y todo este discurso es parte, digamos, de lo que ha llevado a la creación de este instituto que estamos, digamos, que es de reciente creación, tiene 3 años, y que está, pues, normando la agenda de varios de los grupos de investigación. Yo ahora platicaré algunas de las experiencias que me parece que puedo, por el tiempo, comentar y que hemos desarrollado en varias regiones de México, ¿no? En la Sierra Tarahumara, en el Valle de Tehuacán, Cuicatlán, en algunas regiones de Guerrero, Jalisco, etcétera. No voy a poder platicar todas las experiencias, seleccioné algunas de ellas, y un trabajo que estamos realizando con colegas en la Sierra Central de Perú. Voy a comentar rápidamente la siguiente, por favor. Es un diagrama que nos ilustra un poco lo que implica, digamos, la investigación y la convocatoria de distintos sectores alrededor de un problema. En el centro está una comunidad del Valle de Tehuacán que se llama San Luis Atolotitlán, y en donde, entre muchos problemas, ellos enfrentan la escasez, la pérdida
de un importante agave silvestre, que es el que está ahí puesto, que es Agave potatorum, cuya extracción se disparó a partir del aumento de la demanda en los mercados y que pues ha llevado a que un buen número de poblaciones de este agave se hayan perdido y otros estén en procesos de degradación. Bueno, ellos han solicitado nuestra colaboración como investigadores y hemos ligado ahí programas de investigación y también de docencia, ¿no? En una serie de temas que están en el lado izquierdo de la diapositiva y que tiene que ver con lo que nosotros como académicos podemos realizar y aportar, ¿no? Entre ellos, pues bueno, conocer cómo son estos agaves, el desarrollo de técnicas de propagación, de recuperación de poblaciones en el campo, etcétera, que pues han implicado años de investigación. Por el otro lado están un sector gubernamental, particularmente la Reserva de la Biosfera y otros sectores que también están, digamos, aportando, haciendo sus aportes a la comunidad. Y por otro lado, vean ustedes en la parte baja de la diapositiva otras experiencias. Es decir, hay comunidades campesinas, en este caso una ONG que es GEA y otras organizaciones, la SANSECAN, que es una organización social, que han desarrollado durante décadas experiencias de manejo, no con esa especie, pero con una especie similar de agave. Y este intercambio de experiencias entre las comunidades también forma parte de esta red de conocimientos que pudimos, digamos, en la cual nos pudimos insertar como académicos. Creo que eso sería como la palabra clave, esa inserción como sector académico. La siguiente diapositiva nos ilustra un proceso un tanto similar en la Sierra Tarahumara. Aquí un ejido decidió dejar de o suspender la extracción de madera que tenía concesionadas algunas empresas y a voltear, digamos, pues su mirada a otros recursos que pudieran ser, digamos, aprovechados de una manera distinta y más redituable que lo que les dejaba de ganancia las empresas madereras que saqueaban verdaderamente sus bosques. Ellos nos invitaron también a colaborar, éramos CIECO en ese entonces, igualmente hubo una ONG ahí en la base, no sé si se alcanza a ver en amarillo, que es CONTEC, ¿no? Y la comunidad en sí. Ellos, digamos, en la siguiente diapositiva podemos ver parte de lo que fue este proceso de colaboración. Es decir, hicimos un trabajo de investigación que involucró a la comunidad en su conjunto y en realidad para ellos el proceso de investigación era de ellos. Nosotros colaborábamos con lo que estaban ellos buscando y al final las decisiones de cómo ordenar su territorio, por ahí pueden ver algunas diapositivas arriba a la izquierda, y lo que, sí, pasen a la siguiente, ¿no? Y las decisiones sobre lo que iban a hacer, pues finalmente ellos decidieron el rumbo y nosotros nuevamente nos incorporamos a un carro en movimiento que era planteado a partir de un conjunto de demandas específicas sobre temas forestales en las que nosotros contábamos con herramientas que podían serles de utilidad y que al final les fueron de utilidad, ¿no? Doctor Casas, la siguiente ¿sí? ¿Unos 2 minutos? Sí, Okay. Con esta voy a terminar. Esta es una diapositiva que nos ilustra procesos educativos que estamos realizando tanto en México como en Perú. En rojo está la Universidad Peruana, en verde está la UNAM
y todo un universo de sectores que están en interacción y en donde la meta es realizar o involucrar a nuestros alumnos en procesos de investigación ligados a, digamos, procesos de manejo de recursos forestales, por ejemplo, tanto en un lugar como en el otro, y en donde nuestra meta es que los alumnos puedan identificar que ellos en su vida profesional pueden ser investigadores y aportar a la solución de sus problemas como investigadores, o pueden ser parte de ONGs y aportar desde esa plataforma también a la búsqueda de soluciones a estos problemas. Entonces, yo con este diapositiva, la última en realidad tiene que ver con cómo este esquema de convocatoria de sectores múltiples a nivel institucional lo buscamos a partir de lo que es una unidad de vinculación, que es la que está en el centro, y que es un puente que permite la conexión del IES con otros sectores de la sociedad en la búsqueda de soluciones como las que mencioné en los casos anteriores. Con eso termino. Muchas gracias, doctor Casas, por esta panorámica tan importante de todo el planteamiento ecosistémico que se refiere justamente al impacto ambiental y la necesidad de su solución. Ahora le vamos a guardar nuestras preguntas que se van a hacer a los dos ponentes para el final, para dar oportunidad que el doctor Felipe Lara Rosano nos haga su presentación y después de ella pasaremos a la ronda de preguntas para que nuestros expertos nos den respuestas. Doctor Lara. Una pregunta, ¿con cuánto tiempo cuento? Vamos a quedar. Bueno, la cosmovisión dominante en la gestión de nuestros recursos naturales y el medio ambiente de tipo estamos en sistemas en equilibrio es totalmente incompatible con las observaciones de la compleja dinámica de los sistemas sociales y ecológicos. Es un reduccionismo que no viene de ninguna manera al caso. En el esfuerzo hacia la sostenibilidad se ha vuelto cada vez más importante desarrollar nuevos marcos conceptuales para comprender estas complejas dinámicas. Entonces, los sistemas causales reduccionistas, bueno, están basados en un modelo de la caja negra, donde el sistema se considera que está en equilibrio, lo cual nunca sucede, recibe ciertas entradas y entonces el hombre espera recibir ciertas salidas que van a dar lugar a una estabilidad, pero eso tampoco es cierto. Entonces también se dice que con intervenciones racionales, especialmente de los ingenieros y de los administradores, vamos a poder intervenir en nuestros sistemas para lograr ciertas salidas deseables, lo cual tampoco es verdad. Entonces, el marco que adoptamos para poder avanzar en esto es la teoría de los sistemas complejos, con el desafío explícito de examinar formas de construir lo que llamamos una resiliencia. Y este concepto de resiliencia es fundamental para poder nosotros, pues en parte, mejorar la sustentabilidad y no reducir nuestros recursos renovables. Esta resiliencia socioecológica para mejorar la capacidad de lidiar con la complejidad y con el cambio.
Estamos en un entorno totalmente cambiante que no sabemos ciertamente manejar adecuadamente. En particular, buscamos formas efectivas de analizar el fenómeno del cambio y cómo responder al cambio de una manera que no conduzca a la pérdida de mejores opciones futuras. Y yo creo que si estamos relacionando este concepto de ecología, de sustentabilidad, con el concepto de resiliencia y con el concepto de educación, pues ya podemos tener una idea de hacia dónde vamos. O sea, nuestros programas educativos deben tener el propósito de construir en nuestros jóvenes las posibilidades de tener una resiliencia adecuada ellos mismos como personas, pero al mismo tiempo de transmitir al medio ambiente una resiliencia notable para que el medio ambiente pueda soportar las intervenciones a veces pues bastante dañinas de la civilización actual. Un sistema complejo, bueno, es un esquema, en vez de tener una caja negra, la caja la ven realmente llena de un conjunto de elementos, y esos elementos están interrelacionados con una serie de relaciones muchas veces circulares, o sea, retroalimentaciones. Y precisamente la complejidad de este sistema es el resultado de este complejo sistema de retroalimentaciones. Tenemos ciertas entradas que vienen del entorno, van a dar al sistema y el sistema las procesa en alguna forma, a veces en una forma deseable, adecuada, a veces en una forma indeseable y inadecuada debido a nuestras intervenciones en las variables de estado del sistema. Y el sistema nos da ciertas salidas de las cuales queremos que todas sean deseables, pero desafortunadamente no es precisamente el caso. Y en vez de ese esquema que traté anteriormente, pues tenemos en la realidad una dinámica sumamente compleja, tanto en sistemas naturales como en sistemas sociales. Y entonces tenemos ciertas entradas que nos llegan del entorno, pero todas caracterizadas por cambios que no podemos manejar y a veces ni siquiera conocer. Entonces, esos cambios nos dan, por una parte, algunas salidas que pueden pertenecer a lo que quisiéramos, pero por otro lado, salidas caóticas de desorganización, como pues se ha probado, ya lo comentó el doctor, como pues el doctor Cáceres, cómo intervenimos de manera indeseable en muchos de estos ecosistemas. Y entonces, ¿qué podemos hacer ante ello? Bueno, pues recurrir a este nuevo paradigma de las ciencias de la complejidad para poder intervenir en esta dinámica compleja y hacer mínima las perturbaciones provocadas por el caos, que lo único que nos van a dar es un futuro incierto, un futuro que no sabemos cómo se va a dar, si en los 50s, en los 60s de este siglo, pero que ya se nos anuncia. Entonces, nuestro enfoque, ¿qué es lo que está queriendo decirnos respecto a la educación? Pues que está enfatizando ante todo la necesidad de aprender de nuevo a vivir por parte de nuestros jóvenes y esperamos también de los adultos, a vivir con cambio, a vivir con incertidumbre, a alimentar una diversidad
de conocimientos potenciales precisamente para aceptar la resiliencia, o sea, construir una resiliencia que nos permita mantenernos en un estado viable. Combinar diferentes tipos de conocimiento, eso precisamente lo da la educación, para aprender sobre toda una diversidad de sistemas complejos. Realmente todos nuestros problemas vienen de nuestros sistemas complejos. Y para crear además oportunidades sociales, para que nosotros sepamos autoorganizarnos, no simplemente como espectadores pasivos de lo que está sucediendo, sino organizarnos activamente para poder responder a los retos que nos está marcando justamente ese cambio y esa incertidumbre. Y esa autoorganización lo que nos va a decir, lo que nos va a marcar es precisamente un aumento de nuestra sostenibilidad socioecológica. Y este enfoque, por supuesto, trasciende todos los límites disciplinarios, ya que los temas que se abordan requieren una colaboración que va mucho más allá de la biología, como mucho más allá de la ecología y de otras ciencias naturales, sino que abarca también tanto las ciencias sociales como principalmente las humanidades e incluso las artes. Entonces, ¿cómo se construye esta resiliencia? Bueno, ya decimos que un factor esencial es precisamente la educación. La educación adecuada, no inadecuada, es la que nos va a enseñar a aprender a vivir dentro del cambio y de la incertidumbre que nos afecta y nos rodea. ¿Y qué es lo que nos va a proporcionar esa educación? Pues inicialmente aumentar la diversidad propia, tanto de conocimientos como de talentos, como de actitudes, para mejorar la resiliencia, tanto personal, para que mejoremos nuestra vida propia, como social, para que aprendamos a mejorar también el sistema en el que vivimos. Luego también, ¿qué nos va a dar la educación? Pues enseñarnos el esquema del pensamiento complejo, que es una categoría de Edgar Morin y que ha dado muy buen impacto precisamente en la Escuela Latinoamericana de Ciencias de la Complejidad. ¿Y qué es? ¿Para qué nos va a servir esta educación? Bueno, pues nos va a servir precisamente para que el caos, que lo único que nos va a dar es más incertidumbre y además cambios que no sabemos cuáles van a ser. Entonces, toda esta educación nos va a dar una mejor resiliencia, tanto personal como social, para llegar finalmente a una sostenibilidad socioecológica como podríamos desear. Y por supuesto, dentro de todo este esquema, pues darnos nuevas oportunidades, sobre todo sociales, gubernamentales, burocráticas, académicas, etcétera, para autoorganizarnos en una cruzada para levantar nuestra resiliencia y llegar a una mejor sostenibilidad socioecológica. Entonces, para conocer esta realidad, pues no basta un experto, ni dos, ni tres
el reduccionismo tradicional de las ciencias desde el siglo XVII, XVIII, XIX, incluso gran parte del XX, tenemos que sustituirlo por una transdisciplina donde los actores investigadores, además de incorporar a los usuarios que están sufriendo los problemas, deben incorporar en un diálogo constructivo una multiplicidad de disciplinas, formando verdaderos equipos transdisciplinarios que no simplemente se junten para discutir quién es el que tiene la razón y quién es el que tiene mejores soluciones, sino para entre todos reunirse para dialogando a través de un lenguaje común y poder entonces abarcar no solo aspectos ecológicos, aspectos técnicos, sino incluso aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos administrativos, aspectos sociales y, por supuesto, aspectos técnicos. Y solo de esta manera podremos enfocar los problemas complejos que nos afectan para construir esa sostenibilidad que requerimos. ¿Cuántos minutos? Entonces, para eso, dentro de la disciplina de las ciencias de la complejidad, una parte muy importante es el estudio de los sistemas adaptativos complejos. O sea, para sobrevivir en la realidad, los sistemas, por ejemplo, los sistemas biológicos, ecológicos, los mismos sistemas humanos, psíquicos, sociales, requieren tener capacidad de aprendizaje, o sea, ser capaces de aprender de la experiencia, tanto de los éxitos como de los fracasos. Plasticidad para no mantenerse en un marco de pensamiento rígido que no nos va a permitir solventar los problemas, adaptación e inclusive llegar a evolucionar. Es un esquema de un sistema adaptativo complejo que no voy a tratar por cuestiones de tiempo. Y una serie de características de estos sistemas adaptativos complejos en que hay que considerar la dinámica interna de los sistemas, sean estos sociales, sean ecológicos, biológicos, inclusive psíquicos, educativos, y entre sus características son que están interrelacionados, o sea, un sistema adaptativo complejo consta de numerosos componentes diversos y autónomos. Los componentes en sí no son decisivos y tan importantes como lo son las interrelaciones que se establecen entre ellos. Entonces, están interrelacionados, son por lo tanto interdependientes, uno depende del otro, unidos a través de numerosas interconexiones, pueden aprender de la experiencia y se ajustan, no solo reaccionan pasivamente, sino ajustándose a los cambios del entorno. Entonces, el mejor ejemplo, digamos, es un cuerpo humano biológico funcionando en circunstancias de una salud completa. Cuando viene la enfermedad ya dejamos de ser sistemas adaptativos complejos. Las interrelaciones son no lineales en todo caso,
O sea, la salida no es proporcional a las entradas. A veces una pequeña entrada da una respuesta catastrófica, es lo que se llama el efecto mariposa. Las interacciones no tienen que ser físicas, pueden ser simplemente transferencias de información y cada agente se mantiene en un entorno que contribuye a crear él mediante sus interacciones con otros agentes. Entonces, me gustaría nada más llegar al final. Hay algo interesante que me gustaría mencionar también, y es que hay nuevas políticas de repente que vienen de la OECD o de Naciones Unidas o de la política gubernamental cuando el gobierno no es tan pasivo en resolver problemas sociales y pueden tener cierto éxito en revertir una crisis o en mejorar el crecimiento. Y de sus implementaciones inicialmente responden a fuerzas ecológicas, económicas y sociales, pero con el tiempo van perdiendo habilidad. O sea, por el efecto del incremento en la entropía, que es un principio universal, se van haciendo cada vez más pasivos, se vuelven estrechas, rígidas y miopes. Además se vuelven capturados por dependientes políticos, que son los que tratan de captar las nuevas instituciones que se crean y las necesidades para no la supervivencia de la sociedad, sino su propia supervivencia. Y los sectores económicos, pues también tratan de crecer, pero quieren depender cada vez más de subsidios perversos que lo vemos cada día en sectores económicos, tratan de aprovechar pues todo lo que ganan, todas las ganancias, y tenemos entonces una disparidad entre los grandes multimillonarios y la gente que no tiene pues ni para sostenerse diariamente. Yo terminaría aquí, me falta como el 70% del material. Bueno, muchas gracias, doctor Felipe Lara. Pasaríamos a la parte de las preguntas para que también, haciendo gala de su síntesis y de la capacidad de síntesis, los doctores nos pudieran responder algunas de ellas. Para empezar, nosotros tenemos, como siempre, queriendo jalar agua para nuestro molino, que es una manera tecnológica de decir que de lo que ustedes han dicho, pues queremos también centrar hacia lo que nosotros queremos lograr. Tenemos algunas preguntas que les vamos a hacer a nuestras mesas de trabajo, pero sí las queremos leer para que si alguna idea de allí surge, ustedes también pudieran tomarlas en cuenta. Entonces, nuestra relatora Lucilis va a leer primero estas 4 preguntas de nuestras mesas de trabajo. Están más centradas en educación, pero pues nos interesa el punto de vista también de ustedes. Y después pasaremos a dar voz a las personas que quieran hacer preguntas, tanto aquí en la sala como por medio de nuestras redes sociales que nosotros tenemos gente activa en ellas. Bueno, entonces, bióloga Lucilis López, por favor.
Gracias. Bueno, comentar entonces las preguntas que nos interesan como grupo abordar y en las mesas de trabajo. La primera es si podemos pensar al sistema educativo en términos complejos y ecosistémicos. La segunda es de qué forma puede aplicarse el enfoque ecosistémico y desde la complejidad para analizar e intervenir en los ambientes educativos. La tercera es el pensamiento complejo y el pensamiento ecosistémico serán útiles para intervenir y crear nuevas experiencias educativas. Y la última es apoyarnos en estos enfoques nos permitirá resolver problemas pendientes y emergentes en la educación. Esto es para que los ponentes nos puedan apoyar en su respuesta. Y pasamos a las preguntas del público. Si alguien aquí en la sala quisiera hacer alguna pregunta. Sí, muchas gracias. Pues desde luego primero felicitar a los expositores que en un espacio muy breve de tiempo nos dieron mucha carnita para pensar. Me gustaría pedir al doctor Lara si puede extender un poquito un concepto que mencionó. Habla usted de aprender a vivir con cambios e incertidumbre y menciona que uno de los caminos para lograrlo es crear oportunidades para la autoorganización. Y al final de la plática, pues pone como un aviso de peligro con respecto a eso mismo, cuando dice que pues hay veces que los sistemas pueden ser capturados por dependientes políticos. Entonces, ¿en qué forma hacemos ese juego pues difícil entre ceder el control central y fomentar el autocontrol periférico o local? Y no caer en lo último, es que alguien se apropie para su propio beneficio de ese subsistema. Gracias. Bueno, la primera afirmación tiene que ver con aprender a vivir, con cambio y con incertidumbre. Esto es sumamente útil para nuestra juventud actual, de los millennials para acá, debido a que pues ya no hay plazas tan fáciles de captar, ni siquiera a nivel académico. Entonces necesitan vivir o sobrevivir pescando trabajillos aquí y allá con algunos de los conocimientos que aprendieron en la universidad, o inclusive en la preparatoria, en los tecnológicos. Pero aquí la gran pregunta pues es en qué forma podemos ayudarlos a que no sean simplemente repositorios de conocimientos obsoletos o que no sirven para nada a nadie. Para ello es necesario cambiar ciertamente programas de estudios y hacerlos bastante más dinámicos y bastante más prácticos. O sea, el doctor Pablo González Casanova, cuyo nombre se le dio a este auditorio, pues ya estableció en los SHs el paradigma de aprender a aprender. O sea, no aprender simplemente memorizar cualquier cantidad de conocimientos que luego se van a olvidar después de los exámenes, sino realmente aprender a aprender. ¿Qué quiere decir? Pues mantenerse pues en el límite, al borde del caos, digamos, entre la actualización de los conocimientos, actualización de los requerimientos que el sistema productivo hace a los jóvenes y la diversidad, que ya la comentamos aquí, para tener diversos talentos, diversas capacidades
que les puedan servir para mejorar su propia sustentabilidad. Hay varios estudios, por ejemplo, sobre jóvenes, especialmente jóvenes artistas, donde terminan de músicos o terminan de pintores, pero el mercado de trabajo es tal que tienen que ajustar sus trabajos, digamos, a una diversidad de oportunidades de labor, y entonces se vuelven tantito escultores, tantito pintores, tantito creadores musicales, tantito intérpretes, y entonces van circulando y van capacitándose de tal manera que después de unos años pues pueden dominar ese mercado y convertirse realmente en gente creadora y productiva. Hay unos estudios de la ENA al respecto y otros estudios que también hemos hecho en el C3, donde se muestra que la mejor forma de hacer que los jóvenes sean resilientes es precisamente darles una diversidad de conocimientos, con inglés, con computación, con formas de expresión, con actitudes dispuestas a la colaboración entre ellos mismos, ya no en términos de una individualidad, sino de un equipo de trabajo que se reúna para resolver problemas. Ese es un buen ejemplo hacia dónde debería ir la educación juvenil. Y el CCH pues se inició bajo todos estos principios. Algunos evolucionaron adecuadamente, otros tienen ciertos problemas, en fin, pero si tomamos la directriz seguramente hay papines y papites para ayudarlos a alcanzar una sustentabilidad adecuada a todos los esfuerzos que hicieron para poder sobresalir y educarse. No sé qué otra cosa. Vamos a dar solo una pregunta más para después mejor darles. ¿O cuánto vamos de tiempo? Sí, tenemos tiempo para una. ¿Cuántas preguntas? Bueno, dos. Ok, entonces dos preguntas. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle a ambos ponentes cuáles son sus fuentes teóricas, es decir, los autores más importantes de la teoría de la complejidad que retomaron para hacer sus propuestas. Eso por una parte se mencionó por ahí a Edgar Morin ya. ¿Qué otros autores ustedes retomaron para realizar la propuesta de su exposición? Porque aparte son exposiciones que están como cortadas, ¿no? Como resumidas, entonces, pues bueno, esa sería una pregunta. Y la otra, ¿por qué hablar de resiliencia y no de ética en la teoría de la complejidad? Gracias. Bueno, vamos a dar primero oportunidad de que el doctor Casas, dado que la compañera que acaba de preguntar dice que a los dos ponentes, para que el doctor Casas conteste y después el doctor Lara Rosano. Doctor Casas, sobre las referencias, sí escuchó bien la pregunta, ¿verdad? Sí, las referencias sobre la complejidad la literatura es vasta, ¿no? De hecho, yo creo que en el artículo que puse como referencia de nuestro trabajo, se pueden encontrar ahí algunas de ellas, ¿no? Pero ciertamente Morin es un importante exponente. La teoría de sistemas en sí es, digamos, desde el punto de vista más
inicial, pues hay toda una vasta literatura sobre los sistemas, sobre la teoría de sistemas. Quizás Rolando García sea un referente muy importante que muchos de ustedes conocen sobre complejidad y bueno, no sé, enumerar ahora las referencias creo que es más fácil si se remiten al artículo que hemos enviado, ¿no? Porque, bueno, aquí quiero dejarlo porque estoy pensando en las otras preguntas que tienen que ver con las mesas de trabajo, pero yo creo que sí, hoy en día la literatura sobre sistemas complejos es muy amplia y habría que remitirse a la propia teoría de sistemas y de ahí en adelante, ¿no? Bueno, gracias, doctor Casas. Doctor Lara. Bueno, pues precisamente el viernes de la semana pasada se efectuó en el Colegio Nacional una conferencia, una mesa redonda para celebrar a un mexicano que destacó tanto en la teoría de sistemas como en la cibernética, inclusive en la complejidad, aunque eso no lo llamó así, el doctor Arturo Rosenbluth. Entonces, primeramente, pues pongo al doctor Arturo Rosenbluth enfrente de ustedes para que busquen sus aportaciones, entre las cuales unas aportaciones muy importantes es sus trabajos sobre la teleología, o sea, sobre sistemas que fijan sus propios propósitos y sus propios objetivos. Y todos los sistemas humanos y todos los sistemas sociales no obedecen a causas, como se creía antiguamente, sino fundamentalmente, si debemos conocerlos, debemos orientarnos por los objetivos que persigue. Y esto ya se da en teoría de las organizaciones, donde lo que primero se pregunta el investigador, cuál es la misión de la empresa, cuáles son los objetivos de la empresa, cuáles son las metas. Todos esos elementos son elementos teleológicos. Después de Rosenbluth, yo diría al doctor Walter Buckley. El doctor Walter Buckley es un americano, experto en sistemas, pero que ayudó, realmente introdujo la teoría sistémica dentro del estudio de problemáticas sociales. También lo fue el doctor Parsons, que inicialmente tuvo cierta intervención, él fue del MIT, estudió mucho la teoría tradicional de sistemas y entonces hizo algunas aportaciones que todavía siguen funcionando. Pero el doctor Buckley pues, sí se lleva la palma al respecto, entre otras cosas, escribió 4 libros, uno de los cuales resume las aportaciones prácticamente de todos los investigadores de sistemas desde los 20 hasta los 40, 50, de manera a través de ese libro pueden abarcar la historia no solo de las teorías, sino de las aplicaciones de la teoría de sistemas. Luego también yo mencionaría que hay 2 grandes vertientes en la teoría de la complejidad. Por una parte, la vertiente europea, que es muy humanística, tanto la francesa, la belga, la alemana,
porque se ocupa de la complejidad, pero como surge de un ser humano y como el ser humano tiene que manejarla, tiene que tratarla, tiene que resolverla. En cambio, la parte norteamericana es puramente instrumental y matemática. Si uno revisa los artículos de los norteamericanos, pues son problemas bastante reducidos, otra vez reduccionismo, y abordados prácticamente de forma exclusiva con matemáticas, y a mí me parece que falta la parte humanista en sus análisis. Y luego aparte, bueno, pues hay una multitud, hay como... Yo acabo de producir un libro y tiene como 200 referencias sobre teoría de la complejidad. Bueno, son cosas totalmente diferentes. La resiliencia es la habilidad de levantarse después de sufrir los vaivenes de la vida, las catástrofes, los problemas, y la forma de no quedarse abajo, sino sobreponerse a todo eso, es obra de la resiliencia, no de la ética. Después de los sismos de aquí de septiembre, pues los que sufrieron las pérdidas importantes y tuvieron o tienen todavía la resiliencia, pues están levantando, están resolviendo su problemática, están poniendo el ejemplo. Y eso es lo que hay que construir, porque no sabemos cuáles eventos van a tener que sufrir nuestros jóvenes. Yo agregaría quizás la existencia, la existencia de un gran proyecto que se llama Resilience Alliance, ¿no? En donde hay pues toda una vertiente también de teóricos alrededor de la resiliencia socioecológica, ¿no? Quizás destacar aquí los nombres de Holling, ¿no? Quizás destacar los nombres de Berkes, y pues un montón de autores que están relacionados con esta palabra clave que ustedes pueden hacer en sus búsquedas en la Resilience Alliance. Hay un montón de autores que están trabajando con este enfoque en el análisis de sistemas socioecológicos, ¿no? Bueno, les vamos a pedir a ambos doctores, al doctor Casas y al doctor Lara Rosado, que el doctor Casas ya nos envió un artículo, lo vamos a poner público. Les mandamos a todos ustedes que tenemos sus correos, un correo de donde se pueden consultar todas estas cuestiones para poder pasar en este momento a conclusiones generales por parte de nuestros dos panelistas. Entonces, doctor Lara, si rápidamente nos pudiera dar algunas conclusiones de este panel. Bueno, una primera conclusión, pues es una felicitación a la CUAED y a la Universidad Nacional Autónoma de México por su preocupación precisamente por la sustentabilidad y la relación entre sociedad y ecología, y el patrocinio de estos proyectos de investigación, PAPITES y PAPIMES, que ha permitido que este grupo dentro de la CUAED, por ejemplo, pues haya sacado resultados realmente de primera y que necesitan pues ser, y de hecho están siendo compartidos con todas las facultades
y escuelas que tienen universidad abierta. Entonces, una primera conclusión sería esa. Y una segunda conclusión pues, sería que al interior de la CUAED, bueno, pues se han formado grupos de trabajo alrededor de ciertas problemáticas específicas. Muchos de los participantes de estos grupos de trabajo se han incorporado al seminario que yo dirijo y ahí pues, se ven los resultados que han logrado con su trabajo dentro de la CUAED. Muchas gracias, doctor Lara Rosano. Doctor Casas, si puede darnos alguna conclusión general o algunas conclusiones generales. Sí, yo creo que habría que destacar la gran importancia que tiene el pensamiento complejo en el desarrollo de los programas educativos que se traza en nuestra universidad, no solamente en el ámbito de la ecología o no solamente en el ámbito de la sociedad. Los sistemas complejos están en muchos ámbitos de nuestra vida y merecen ser abordados con esa visión integradora que brinda la teoría de los sistemas complejos. Creo que los ecosistemas y los sistemas socioecológicos son sistemas complejos, pero no son los únicos. Y me parece que sería recomendable hacer una reflexión en el proyecto que están ustedes impulsando sobre si en realidad debe llamarse ecosistemas o sistemas socioecológicos los que están abordando, o es suficiente con llamarlos sistemas complejos. Me parece que con este término tienen realmente un paraguas conceptual suficientemente amplio como para poder incursionar en temas de muy diversa índole, insisto, bueno, lo ha dicho también el doctor, en temas que tienen que ver con las humanidades, con con la medicina, con la física, en fin, con distintas líneas de pensamiento y que para las cuales quizás hablar de sistemas socioecológicos o ecosistemas no sea necesariamente lo más adecuado, pero lo dejo como para la reflexión que al interior de su propio proyecto ustedes pueden dar. Me parece que es más general, es de mayor amplitud hablar de sistemas complejos y que lo que hoy abordamos son expresiones de esos sistemas complejos que son pues muy importantes, ¿no?, en el contexto de los problemas ambientales, ¿no?, estos sistemas socioecológicos, estos ecosistemas de los que tratamos de platicar hace unos momentos, ¿no?, pero que esa complejidad está en otras dimensiones de nuestra vida social, cultural, humana. Muchas gracias, doctor Casas. Bueno, pues vamos a dejar aquí con esta promesa de poner en nuestro sitio y enviarles a ustedes la dirección de donde se encuentren los materiales que amablemente nos han compartido y nos compartirán nuestros actuales panelistas. Y entonces vamos a pasar dentro de unos momentos a las mesas de trabajo, pero damos... Sí. Bueno, antes de cerrar, receso, para darle la constancia, tanto el doctor Casas como el doctor Lara Rosano les enviamos una carta de invitación que después le haremos llegar
al doctor Casas de manera, por algún tipo de correspondencia, y le entregamos al doctor Lara su carta de invitación y su constancia de participación. Bueno, un aplauso para ambos. Y entonces continuamos. Agradecemos a quienes nos acompañaron el día de hoy aquí en el auditorio Dr. Pablo González Casanova de la CUAED en Ciudad Universitaria y a quienes lo hicieron vía streaming. Muchas gracias por seguirnos a distancia. Terminar, recordar que tienen posibilidad de obtener una constancia para los que asistieron en línea. Solo es cuestión de que se puedan conectar a nuestra página, si pueden proyectarla, para que se registren y puedan ver cuáles son los requisitos para obtener esta constancia como asistencia a las conferencias, a los paneles o del seminario completo. Gracias. La dirección electrónica es ecoseduca.cuaed.unam.mx. Los invitamos a seguirnos en redes sociales de la CUAED y del SOAYED en Facebook y Twitter y estar pendientes de nuestros próximos eventos. Muchas gracias y excelente noche. Gracias al doctor Casas. Vamos ya a cerrar la conexión con Morelia y pasamos a las mesas de trabajo. No se vayan, vamos a estar aquí en el auditorio y en la sala de videoconferencia.